producción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe. El estado habitual de las cosas. Tengo que recordarles una cosa muy importante. Lo más importante de esta semana es que el día jueves tengo show en vivo en el Sabor a Mí a las 8. No falten, las entradas están en Comedia Play o en el link de mi bio, en el Insta. Y tienen que puro ir porque es mi nuevo show unipersonal de stand-up. Está súper gracioso, lo estoy dando todo el jueves a las 8. Nos vemos. Este es la grabación en vivo de nuestro podcast Estado de Catástrofe y hoy tenemos una visita que hace mucho tiempo no nos visitaba, es la señora Pauloli. ¿Qué pasó? Que se fue a estudiar, se fue a Buchef y desde que entró a Buchef no la vimos nunca más. Y volví así. Y la devolvieron así. Así como me ven. Como Merlina, como Merlina, me decía la Su que estaba muy gótica. Estás gótica. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan gótica? Yo le contaba a la Su que en realidad lo que pasó es que ayer me invitaron a una disco y yo iba a ir y al final no fui. Entonces quedé así, pues. ¿Quedaste vestida? Quedé lista para la ocasión, pero aguanté todo el día. Hoy día estuve pintada como onda en la fila del banco, como comprando en la esquina, haciendo la performance y no pasó nada, nadie me vio. Pinta como puerta. Veo que la Yasna, mi hermana, está mirando, así es que estás viva, hermana. Vamos que se puede. Qué bueno que pudiste volver ahora que estás un poquito de vacaciones. Yo digo un poquito de... Mira, yo estoy tratando de grabar el podcast, sí, pero sí. Hay una perrita, que es la Virginia, que está... Ella, cuando pide comida, lo hace de esta forma. Tal vez debería ir, ¿o no? Sí. Yo voy a ir. Dame un segundo. Ella pesca el plato y le empieza a patear el plato. Entonces ella en el fondo no tiene nada. Es violencia igual. Igual no le gusta la burocracia, no le gusta la democracia, a ella le gusta la anarquía. Si a ella no le dan comida o su pellet está desde la mañana, ella le pega y lo patea y lo hace sonar. Porque si te sientes libre es porque no te has movido suficiente para sentir el sonido de tus cadenas. Así es que Virginia está en este mismo momento pateando el plato. Yo voy a ir, pero vamos a presentar el tema porque ayer fuimos a ver Hechos Consumados. Hechos Consumados, una de las obras para mi gusto más importante de Radrigán, mi favorito. No solamente lo piensas tú. Se diría como que en el teatro chileno se entiende como de las obras más importantes del dramaturgo más importante de la historia. De Chile. De la historia. De los dramaturgos. De Chile. De las historias de los dramaturgos. De Chile. No, del mundo. ¿En serio? Sí. ¿Radrigán? Estudiado. ¿Estudiado en el mundo? Estudiado en el mundo, sí. Qué maravilla. Yo lo adoro y amo esa obra. La he visto varias veces y ayer fue, y te juro que me pasó una cosa. Me dieron ganas como de llorar. Porque sabéis que me imagino, porque yo he visto muchas veces ese montaje. Yo creo que lo he visto como unas 3 veces este montaje y he visto muchas veces esa obra en otros elencos, pero sentí que tal vez era la última vez que la veía. Y yo creo que tienes razón. Entonces me dio como una pena. Yo creo que tienes razón que puede ser una de las últimas veces. Bueno, para ponerlos en contexto como de qué montaje, de qué estamos hablando. Este año el Festival Santiago 1000 o Teatro 1000, que ya no es a 1000, comenzó su programación con Hechos Consumados de Radrigán. Este es un montaje además de la versión del Teatro de la Memoria. El Teatro de la Memoria la está dirigiendo Alfredo Castro. Están actuándolas como elenco estable, digamos, desde que se estrenó por primera vez en 1999. Está actuada por Amparo Noguera y José Sosa, antes de que nos mandara a todos a la mierda. Y en esta ocasión también estuvieron como los personajes como más secundarios, que eran Jaime Leiva y este simpático hombre que se llama Rodrigo Pérez. Entonces, escrito por Juan Radrigán, de los dramaturgos más importantes de la historia, como dijimos. Básicamente lo que se dice de la obra es que se describe como una representación de cómo la dictadura instauró el modelo económico que sumió en la pobreza a millones de chilenos. Mira, se dice también que es uno de los mejores montajes que hay sobre Hechos Consumados. Yo no he visto tanto, la Azul lo ha visto varias veces. La escenografía me encanta, todo el tema. Y también se dice que es la última vez porque José Sosa está viejito y como que ya no tenía tanta energía para gritar que éramos hechos consumados y todo el tema. Quiero que me cuenten si conocen la obra, si alguna vez la han leído, porque yo creo que la experiencia de leerla es muy distinta a verla. Quizá debe ser uno de los mayores desafíos para los actores
interpretar una obra de Juan Radrigán. Y yo he visto interpretaciones de Juan Radrigán muy vergonzosas realmente. Oye, ¿será verdad que es mejor Acércate a verla mí. que leerla? O tal vez sea mejor leerla. Yo No estoy de acuerdo contigo, a veces es mejor leerla. Yo estoy diciendo que es mejor leerla. Y si dije lo contrario, me equivoqué. Porque yo pienso, y después de haberla visto, no hay mejor forma de disfrutar Radrigán que leyéndolo. Entonces eso está mal. Está mal que el teatro sea mejor leerlo. Porque significa que lo que hicimos fue hacer una lectura un poco interpretada. Es que Radrigán Y el teatro es más que diálogos. es difícil, Radrigán, porque son muchos diálogos, pero son diálogos muy buenos. Entonces, ese es como No, si el diálogo desafío. Po. el diálogo tiene que estar, en eso estoy de acuerdo. Pero, ¿será solo el diálogo? Yo encuentro que no, algo quedó ahí, queda en deuda con el montaje. Si solo me das 2 personas que conversan y eso es todo. Siento que se puede hacer mucho más con el cuerpo y con la misma escenografía. Oye, hablando de este montaje, quiero decir que eso de que somos hechos consumados, cuando él dice somos hechos consumados, ¿qué significará? Hechos consumados. ¿Qué significa consumado? Que es como que ya llena nomás, pues, como que somos, como que ya fuimos. O sea, tú dices que Pepe Sosa podría haber dicho, si hubiera sido un flight de esta época, hubiera dicho, fuimos, Yera. Fuimos, Yera, sí, no, Yera. Yera, o sea, Gerald. no hay nada que hacer. Y quizás incluso sería más creativo, Gerald. Gerald es otro. Oye, ¿cómo lo enfrentamos? Vamos, ¿de qué se trata esta obra? Se trata, en mi opinión... Bueno, no, a ver, háblame tú, como cuica, ¿de qué crees que se trata esta obra? Porque fue impactante para mí ver a tantos cuicos interpretando pobres ayer en la obra. Como, por ejemplo, Amparo Noguera, la más marginal de las actrices que puede haber en Chile. Nadie puede entender al personaje de Marta como Amparo Noguera. Es que el sufrimiento que ha tenido Amparo Noguera en su vida... Entendamos que son Le 2 da personajes autoridad. que están, podrían estar en un potrero, podrían estar a las orillas del río Mapocho, o podría ser que están al margen, en lo que Foucault llama una sociedad. Tú sabes que para Foucault no existe una afuera, o esa es mi interpretación por lo menos, como así lo he entendido yo. No hay nadie que esté por fuera de lo social, todos estamos dentro de lo social y no hay una afuera, pero hay un borde. Diríamos que uno a veces se pregunta, ¿cómo yo podría estar fuera de lo social? Como salirme del capitalismo o salirme del sistema, por decirlo así, y entendemos rápidamente que no hay afuera, que todos estamos adentro, por muy anarcos que nos creamos algunos, o por muy contrahegemónicos que se crean algunos, igual están dentro del sistema. Aunque vendan hamburguesas de soya a la salida de un metro, siempre están dentro del mercado y consumiendo, etcétera. De alguna u otra forma están dentro del sistema. Pero en esta obra yo siento que de alguna forma ellos, que son los marginales, están en este margen, o incluso podríamos decir que ellos se encuentran afuera. Están ya marginados. Ellos ya fueron expulsados del sistema. Y por eso me da la impresión de que la escenografía, que es como un cono, la escenografía es lo más impactante para mí, es lo primero que ves cuando entras, que es como que el piso se va achicando hacia adentro, hacia el fondo, y el techo se va haciendo hacia abajo, entonces queda un cono. Y en el cono hacia allá, como fuera a lo lejos, esa da la impresión de que allá a lo lejos están, por ejemplo, las revoluciones, gente que protesta, los muertos de la dictadura, hay gente que habla cosas, pero están como allá, en el sistema. Pero ellos están acá. Y acá no hay nadie. Acá no hay nada. Y eso hay como que en el fondo este cono, que es la escenografía, es el margen. Entonces ellos están afuera de este margen imaginario, un afuera imaginario, que podría ser la muerte u otro lugar donde ellos ya son hechos consumados. Ellos ya fueron expulsados por el modelo. Ellos son ya las personas excluidas porque no tienen trabajo, porque no tienen casa, o porque han estado presos o lo han perdido todo de alguna forma. Están como, ¿qué pasaría si hubieran unas personas que ya lo perdieron todo, que fuesen tan marginales, que están afuera y se ponen a hablar y se ponen a conversar? Y por eso ella le dice, ¿dónde estamos? Y le dice, no sé. Pero ven gente allá, pero la ven lejos y dice, parecen que no nos ven, porque ellos piensan que cuando pasan los van a ver y se ocultan, y al final se dan cuenta que nadie los ve.
porque ellos están en algún otro lugar, porque nadie los ve, porque ellos en realidad ya eran. Ellos eran. Yeran. Sí, de hecho, la historia, como si uno lee el abstract de qué se trata, dice: Marta y Emilio son dos personas de la calle, pobres, ¿cierto? Marginales, que están juntos en un sitio que podríamos decir como un sitio baldío, como un terreno abandonado, pero a la periferia de Santiago. Y Emilio rescató la noche anterior a Marta, o varios días antes, digamos, después de que ella fuese lanzada al canal o se haya lanzado al canal. Es algo que nunca queda exactamente muy claro. Pero ella cuenta que la tiraron. Sí, lo cuenta después. Pero podría haber sido mentira. Bueno. Hicimos el tremendo spoiler. Es que por eso digo, sí, ¿no? ¿Sabes que todos mueren? ¡Oh! Algún día. Todos mueren algún día. Ella fue, o se lanzó al canal, o se fue lanzada, no se sabe, pero él lo rescata. Entonces esta conversación como de, bueno, ¿y te tiraste? ¿O cómo llegaste ahí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos acá? Y un poco como que no se quieren abandonar porque son lo único que tienen, porque de alguna forma lo han perdido todo. No sabemos exactamente las historias que llevaron a que ellos estuvieran en esas condiciones, pero lo están. Vemos claramente que han sido marginados, y la obra nos restringe en la cara además de que siguen marginados pese a que están fuera, porque pese a estar fuera, aún siguen dentro. Pese a que están fuera, aún siguen, por ejemplo, diciéndole: ustedes no pueden estar acá. Ustedes están molestando a quien es el dueño de aquí, pues usted, esto es propiedad privada. O sea, tú dices que ellos no están en ninguna afuera, ellos siguen estando adentro. Pese a que pareciera que están afuera. O sea, el mundo los está empujando, pero como no hay una afuera, como pareciera que no hay algo más, igual siguen dentro, porque siguen bajo las mismas reglas. No hay dónde estar, no pueden estar, tampoco, es como, están fuera, pero no es como que pueden estar desnudos por el campo tranquilos viviendo en la tierra, ¿cachai? Están, yo creo que están en el margen, y esa idea del margen, que era muy propia de los años 80 y 90, creo que está muy presente tanto en la escenografía como en el texto. Ellos están en ese territorio porque... Igual se me hizo... Yo te había preguntado qué pensabas tú como cuica de esto, y como que evadiste un poco la... Es que no me dejaste ni responder. Por favor. Fíjate. ¿Qué pienso yo como cuica de la obra? Es que sentía que eran puros cuicos interpretándola y mirándola y aplaudiéndola. Yo creo que ese es un efecto que ocurre en el teatro desde tiempos inmemoriales. O sea, sí, pero justo esta de obra. cuicos haciendo de pobres, y luego otros cuicos aplaudiendo como si estuvieran entendiendo genuinamente lo que está pasando y admirando a Radrigán, ¿cierto? Y todo, pero Radrigán se está muriendo de hambre mientras estaba vivo, pues. No. Igual que Andrés Pérez, pero todos estamos homenajeándolo, y sin embargo está como esta contradicción de estamos aplaudiendo, pero resulta que yo mismo soy el patrón, ¿cachai? Y a lo mejor yo soy súper buena onda con mis trabajadores, pero ellos igual se están cagando de hambre, ¿cachai? Porque el patrón igual era buena onda con el cuidador. Yo sé que estoy como comentando la obra, y a lo mejor hay gente que no la ha visto, no la ha leído o no sabe de lo que estoy hablando, pero le recomiendo una. Tienes que leerla. Sí. Y igual filo. podríamos hacer spoilers, no sé, como de, por ejemplo, Sí, spoiler todos los versión. spoilers. Porque es como haber visto Titanic, o sea, si no sabéis que la weá se hunde, como que... Como que Yera. Y también es un poco culpa tuya, y anda y cómprate la obra, vale 3 lucas, y tú la lees. El punto acá es que Amparo Noguera es la marginal más marginal, la pobre más pobre. Igual lo hace bien. A ver, es muy Hay que tierna. darle crédito, es sí. muy tierna. Sí. Es porque en general, y eso es parte del patriarcado del mismo Radrigán. Igual es que espérate, me dio lata que dijera que el marginal. Me dio lata que dijeras que Radrigán se estaba muriendo de hambre. Radrigán era un profesor. Sí, es verdad, tienes razón. Creo que se haya estado... Estaba mezclando a Andrés Pérez, sí. Estaba mezclando la historia de Andrés, pero sí, Pérez Andrés tampoco se sí. estaba muriendo de hambre. Bueno, no, porque la gente ya no se está muriendo de hambre. Los sí. actores chilenos no lo respetaban. Sí, eso. Hasta que volvió de Francia, pero eso no significa que él se estuviera muriendo de hambre. Es que hay que tener cuidado con eso. Sí. ¿Ya? Porque que vivieran de forma humilde no significa que se estén muriendo de hambre. Sí. ¿Ya? Porque igual Radrigán trabajaba en el Arci. Y aunque en el Arci no te pagaban el sueldo, igual te daban un pan de repente. No, y estaban haciendo... Él hacía talleres en la Católica. Pero claro, nadie lo ayudó, digamos. Nadie lo ayudó hasta que alguien lo reconoció algún día en otro lado. Y ahí recién la gente cuica empezó a decir, resulta que este bueno es bueno. De hecho, el 2011 esta obra, recién se ganó un premio. Esta obra la tiraron para Europa. Todo el mundo la vio, todo el mundo la aplaudió en Europa también. Y a mí me pasó una sensación de que el público aplaudía, pero ese aplauso que es como de las películas, cuando no paran de aplaudir.
Y se levantan y todos como... porque ¿quién ve teatro? Los cuicos y los actores. Entonces eran muchos actores y muchos como cuicos, artistas y gente así como del mundo del teatro. Y aplaudían, pero aplaudían como cuando no vamos a parar de aplaudir porque esto es lo más emocionante que nos ha pasado en toda mi vida. Nunca Y son puros conches su madre del Frente Amplio, noviembristas, que han vendido a los pobres y que más lo que han recriminado de los pobres, los simios, ¿cachai? Los simios que van allá a la dignidad, a hacer vandalismo, ¿cachai? Y todo eso, esos progres de mierda que odian a los pobres y estaban ahí aplaudiendo. Pero aplaudían con una emoción como si no fueran ellos los que han marginado a los pobres de Chile. Me pregunto si... Es que lo más impresionante es que esas les preguntan, ¿qué hicieron con nosotros? Le preguntan, ¿qué hicieron con nosotros? Y la gente, weón, qué emoción. Esas personas son precisamente las personas que esa gente dice como, oye, este weón es un delincuente, ¿cachai? Precisamente esa persona como de hoy el noviembrista. Hay que meterlo como que hay que ser mano dura con la delincuencia. El que admira a Carabineros porque igual la democracia es importante. Esa persona que estaba en la obra, que estaba en Hechos Consumados, que te estaba cayendo tan bien y que tú sentías tanta empatía, era la persona que a ti te parece despreciable en la calle. Que te molesta cuando te pide plata y que te parece que es un loco. Por decir las cosas que dice. Cursi. O por ir a la dignidad y romperlo todo. O por ir a dignidad y romperlo todo. O sea, cuando va una persona a dignidad a romperlo todo y este cuico encuentra que no es la forma y que es bueno hacer un acuerdo por la paz, por ejemplo, esas personas estaban ahí mirando la obra y aplaudiendo a rabiar a unos personajes fingiendo ser pobres y diciéndole, ustedes nos hicieron esto. ¿Qué hicieron con nosotros? Y cuando ven un momento como manifestaciones allá en el sistema, ¿cierto? Adentro de la sociedad, ven las manifestaciones y le dice, ¿qué son? Se están movilizando. ¿Y por qué? Por nosotros. Le dice, Emilio le dice, por nosotros, ¿por qué otra cosa se van a movilizar? Si toda la vida han trabajado por nosotros, se levantan por nosotros, gobiernan por nosotros y su única preocupación somos nosotros, los pobres. Y nunca le ha importado nada. Toda esta conversación tiene contexto como en que Marta y Emilio están solos, ¿cierto? Como en este sitio de Eriazo, no sé qué, pero ven a un montón de gente pasar a lo lejos que no saben a dónde van ni quiénes son y pareciera que están protestando, eso dicen. Y es como que ellos se terminaron como medio cayendo de ese tren, por así decirlo. Y hay un cuidador, hay un personaje que llega que es el cuidador y que viene a decirle, hola, ¿saben qué? Se tienen que ir porque el patrón me dijo que ustedes no pueden estar acá. Porque esto es propiedad privada. Porque esto es propiedad privada. Incluso el margen. Y no pueden estar acá. Incluso el margen es propiedad privada. Incluso el potrero es propiedad privada. Incluso el basural, donde posiblemente estén estas personas, sigue siendo propiedad de algún patrón. Y por lo tanto ellos no tienen derecho a estar ahí. Y ella, la Marta, la pobre Marta, Amparo Noguera, la más marginal de las actrices chilenas. ¿Y por qué José Sosa no está no le hacemos la misma crítica? Sí, no sé es si que a él le sale mejor la voz nomás, por lo mejor. No sé si es... Pero él ha tenido pega toda su vida de actor. O sea... No le ha faltado y cuando salía privilegio. Alfredo Castro, porque aparecía en todo momento y Alfredo Castro no era el director de la obra y aparecía en todo momento. No puede evitar aparecer. No aparecía de repente, así como que tú estás viendo la obra y todo emocionado por los pobres de Chile. Y no puede ser como con una luz de una luz que está por ahí, pues tiene que ser con un foco especial para él. Les doy la bienvenida y en homenaje. Y ojalá con una música y humo. A Radrigán, sí, por supuesto. Y también en homenaje. Y sabes que Andrés Pérez también. Andrés Pérez no? Igual. Y metamos a todos los pobres. Y Lemebel si se puede también. Y metamos a todos los kumas del teatro que tanto han dado por el teatro. Y todo esto lo hacemos por ustedes. Y como que de repente no venía el caso y aparecía Alfredo Castro en cualquier minuto. En cualquier minuto de la obra, como, uy, yo estoy, bueno... en esta parte lo que yo quise hacer, de imaginar. Lo que yo quise decir... Oye, Alfredo Castro anda acostado. No se olvidan que yo dirigí esto, ¿eh? En esta parte yo dirigí esto. Nadie lo pidió, pero él apareció de repente. Y esto era como un cono. Era difícil subirse, po. Y él se subió como pudo. Y no sé si te fijaste, pero yo estuve muy atenta. En la última parte se sube cuando ya se iban a ir todos. Y los actores como que salen, los aplauden. Se van. Sí, lo vi. Vuelven a salir. Y Amparo Noguera se estaba yendo como a la casa, así como a tomar la 11. Y Alfredo Castro vuelve a salir. Porque, wow. Quiero que me olvidar. Espérate, no me aplaudieron suficiente. Hagámoslo una vez más. Por favor, espera. Oye, ¿dónde fueron todos? Estoy aquí.
Estoy aquí, soy Alfredo Castro. No olviden que dice, tengo amigo torero. Yo creo que igual lo aplaudían porque salen en la tele un poco. No sé por qué aplauden a Alfredo Castro, específicamente esas personas, pero sí sé que la gente lo tiene enaltecido por creativo. Yo igual lo tengo medio enaltecido, debo decir. O sea, yo digo, es una dirección de Alfredo Castro, quiero verlo, ¿cachai? Como... Y de hecho hemos comentado obras que ha hecho y que encontramos que son bacanes. Pero... ¿A ti te cae mal? No, esa cosa egocéntrica de aparecer todo el rato. De hecho, es que la última parte, cuando ya no tendría que haber salido, cuando ya todos habían ido, incluso el público ya estaba abandonando la sala, y Alfredo Castro se vuelve a subir y se pegó en la cabeza. Viste que era como un cono y era chiquitito y se pegó un poquito en la cabeza, pero lo importante era aparecer. ¿Ah? El último aplauso no se podía quedar así. Oye, me encanta esa escenografía. Yo soy muy fan de ese diseñador teatral que se llama Rodrigo Ruiz. Y hace esta escenografía naranja, como que yo siempre pensé que estaba como en una cornisa, era como un techo. Entonces era como todo medio inestable. Como que los actores tenían que estar parados, pero con eso de que uno está como con los pies a punto de resbalarse y siempre está ahí como a punto de caer. Porque están al borde del sistema y siempre están a punto de caer. Y eran personas que tuvieron trabajo antes. Ella era jardinera y él era del mundo textil. Entonces, también me da un poco de pudor ver a tanto Cuico como emocionado con esta obra que los increpa directamente a ellos. O sea, hay otras obras como Diatriba de la Empecinada, donde Radrigán directamente le increpa al público y le dice, ustedes que se creen tan intelectuales porque vienen aquí y no van y no buscan al desaparecido y agarra a chuchá al público. Que tú en tus shows has hecho citas o como te has inspirado en ese texto para... bueno, quizás hice un pedazo de ese texto porque me parece como algo muy ñoñoíno ir a ver espectáculos de arte, de teatro, de stand-up, de muchas cosas y creer que cuando esos actores están diciendo qué hicieron con nosotros, se refiere a qué hicieron, pero no a ustedes, otros. Otros son los que son responsables de que nosotros seamos marginados de la sociedad. Y por otro lado, sentir que las capas medias y las capas más pobres de la sociedad siempre están al borde de caer a este margen. Entonces, cualquiera de nosotros podría pasar a ser una persona que está completamente excluida, porque ellos algún día tuvieron trabajo, pero por alguna razón lo perdieron y quedaron fuera. O si termináis como metido en alguna cuestión con narco o droga y cagaste y no pudiste salir y es como de repente se vuelve todo así como muy marginal, claro. La serie Orange is the New Black muestra claramente como mucha gente que está, digamos, dentro de las capas medias y que por algunos azares de la vida comete algún crimen, un delito o es inculpada de algún delito y termina en la cárcel. Y una vez que tú entras al margen, tú no sales. Eso es lo que decía la Leonor Silvestri en alguna de sus charlas. Leonor Silvestri decía, es siempre cadena perpetua. Tú no entras a la cárcel en el caso de los pobres. En el caso de los ricos sabemos que es la impunidad máxima. Pero en el caso de los pobres, tú entras a la cárcel y tú vas a estar condenado a la marginalidad por siempre. O sea, no esperamos que salgas vivo de ahí ni rehabilitado. Esperamos que ojalá no salgas y sabemos que si sales vas a salir, nunca más va a encontrar trabajo formal, nunca más va a tener derecho a hacer una vida bancaria. Entonces, probablemente vas a volver a delinquir hasta que te maten. No sabemos cómo estos personajes llegaron a este punto porque no importaba la historia, sino que lo que importaba era cómo estaban ahora en ese margen, pese a que éramos lo mismo, porque eso le decían al cuidador que llegaba a echarlos y le dice, pero compadre, tranquilo, como que siéntate un rato con nosotros y total somos lo mismo. O sea, entre tú y yo, la única diferencia es que tenéis pega y yo no. Es que eso es lo que pasa, eso es lo que hace, yo creo, que el cuico se emocione tanto viendo a los pobres cómo hablan sus cosas. Porque ellos piensan, todos los que estábamos ahí en la sala, no somos lo mismo. Ellos son los que tuvieron como tú dices, no sé qué los llevó a estar así. Es que no tiene que llevarte nada. Porque cualquiera de nosotros, entre más pobre, entre más sin contactos, más fácil que caigamos en ese margen y que nos volvamos personas que ya ni siquiera no somos personas, somos hechos consumados. Somos algo que ocurrió, pero no somos alguien, somos algo, un hecho.
algo que ya pasó y que tú puedes, como no eres persona, te puedo apalear hasta matarte. Como lo que hace el Frente Amplio, por ejemplo. Cuando saca a los pacos a reprimir a los que protestan y los reprime como si fueran delincuentes, los azota contra el suelo sin cumplir derechos humanos, porque ellos ya no son para el Estado, no son personas, sino que son terroristas, simios, vándalos, sí, locos, recordemos el cambio de narrativa que hubo como cuando llegó Boric al gobierno y el Frente Amplio al gobierno, que pasamos de como estar en esta narrativa del estallido social a decir, mira el comercio ambulante, lo peligroso que es, miren las mafias que hay en Makes, miren todo lo terrible que está pasando, con más razón vamos a meter más policía en las calles y vamos a reprimir con más intensidad, porque estas personas no son lo mismo que nosotros. Y de hecho han estado desalojando, ¿cierto?, el bandejón central de la Alameda. Entiendo como la recuperación de espacios públicos, ese ha sido como el discurso. Sin embargo, esas personas siguen estando, digamos, sin ninguna clase de apoyo de ningún tipo. Es que lo que se hace con el pobre, lo mismo que en la obra, se le corre más allá. Cuando le dice, ¿pero a dónde quieres que vamos? Ya, porque... Sí, porque es que hay que explicar un poco, porque el cuidador, ¿cierto?, lo está diciendo como que se vaya porque ese es el terreno de su patrón. ¿Y quién es el patrón? No sé qué. Pero pasa un momento en que como que habla con el patrón y dice, es que el patrón me avisó que el predio llega hasta aquí y si ustedes se corren 2 pasos ya no hay atado. Como que está justo en Santiago Centro o en Providencia. Claro, como la límite entre Ñuñoa y Santiago Centro. Y ahí en ese momento José Sosa dice, es que ¿sabéis qué más, compadre? Porque me he movido tantas veces 2 pasitos más allá que justo hoy día ya estoy chato de moverme 2 pasitos más allá y me quiero quedar aquí y nadie me va a mover porque vos ni siquiera sabéis quién te está mandando, ¿cachai? Tú estás haciendo caso nomás porque no queréis perder la pega, pero nosotros dos somos lo mismo. La única diferencia es que tú tenés pega y yo no, pero tú estás ahí sometiéndote a las órdenes de este weón y yo decido decirte que no. Que me hizo pensar cuando tú dices esto de Hannah Arendt cuando estudia el fascismo y cuando estudia cuando los nazis, quienes trabajaban para los nazis, podrían haber dicho que no, digamos, frente a cometer las mayores atrocidades de la humanidad, pero no lo dicen. Ninguno de ellos se siente responsable del genocidio. Y él, claro, y el cuidador tampoco se sentía responsable de echarlo. Yo sé que no tiene comparación, ni de pero matarlos, es una cosa de responsabilidad, no, pues, si porque te mandan. Es exactamente eso. Sí. Cuando el Paco apalea a un estudiante, es lo mismo que cuando son estudiantes apaleados por Paco en el gobierno de Piñera que en el gobierno de Boric. Uh-huh. Son Pacos apaleando estudiantes y violando sus derechos humanos y sacándole la masa encefálica en la vía pública a una persona que está manifestándose. Y es exactamente lo mismo. A mí me mandaron. Además, ellos son delincuentes. No puedo perder mi pega. Y lo hice, como dice Hannah Arendt, cuando ve el caso del juicio a Eichmann en Jerusalén, lo hice porque era mi trabajo. Entonces, él no se siente un genocida, se siente que solamente cumple órdenes. ¿Y cómo no va a cumplir órdenes si no quiere ser un marginado? Entonces, lo único que a él le importa es distinguirse del otro, que ya no es un otro, sino que es una cosa. Por lo tanto, como cosa se le puede matar porque no es otra cosa que un delincuente, no es un ser humano. Entonces, todo el rato es lo que trata de decirle, somos personas igual que tú. Como que nos dicen incluso al público. Muchas veces, cuando Amparo Noguera termina la obra diciendo ¿qué nos hicieron? Le pregunta al público porque lo que han hecho es deshumanizarlos totalmente. ¿Y por qué dice eso el personaje de Marta? Es porque el cuidador, al ver la reacción de Emilio, el personaje de José Sosa, de no moverse y poniéndolo en riesgo a él y a su trabajo y a su mujer que está enferma y la está esperando en la casa y está esperando que él llegue con el dinero, su reacción es decirle, sabéis que si no te vas a mover te vas a sacar la chucha, y lo mata a palos. Ese es el spoiler, gran spoiler. Lo mata a palos. Amparo Noguera, que en realidad es Marta, se queda mirando el cuerpo de su nuevo amigo y dice, ¿qué hicieron con nosotros? Que nos quitaron todo. Todo, hasta la humanidad, digamos, porque ¿por qué mierda vaya a matar a alguien por un pedazo de tierra, cierto? Como él no se iba a dar ni cuenta, le decía, tu patrón, ¿quién iba a saber que esto era 2 pasos más allá, 2 pasos más acá? Y el absurdo, ¿cierto?, que vemos en la represión policial, el absurdo que vemos en la fuerza del Estado, y es el absurdo que vemos en realidad en cualquier persona que tiene poder frente a un otro y manda a hacer a otro para que haga el trabajo sucio, que es absurdo, pero que lo va a tener que hacer igual en pos de que otra cosa funcione, por ejemplo, una industria, una termoeléctrica, una represa, un gobierno. Un gobierno. Porque
toda la gente muy progre ahora que estuvo en el estallido social y ahora se han arrepentido de haber estado en el estallido social y se han dado cuenta de que fueron parte como del problema de estar como descamisados haciendo manifestaciones y en el fondo se han retractado porque ahora han cambiado completamente su discurso para proteger este gobierno. Para proteger este gobierno progre, ellos como que ahora sí creen que son delincuentes los que manifiestan, por ejemplo. Entonces, cuando hay violación a los derechos humanos, no las graban, no las exponen, no las suben, no alegan, no hacen por redes sociales todo lo que hacían cuando era Piñera, por ejemplo, el que mandaba a reprimir a los manifestantes. Ahí todos estábamos de acuerdo en que reprimir manifestaciones estaba mal. Violando derechos humanos, digamos. Tú puedes reprimir en una manifestación a alguna persona que quema cosas o que roba o que hace un saqueo. Pero eso no te da derecho a apalear, a azotar, a atropellar con un carro de pacos, ¿cachai? Que es un poco diferente, yo encuentro, llevar a alguien detenido que tirarle el carro encima y atropellarlo. Entonces, el discurso de las capas medias cambia completamente porque están defendiendo un interés, que suele ser el interés de su trabajo. Me pasó la semana pasada que yo critiqué las tesis de la Chile y dije que el problema, en mi opinión, era, por supuesto, que se deben hacer muchas tesis sobre pedofilia, como se deben hacer muchas tesis sobre todos los fenómenos sociales para comprenderlos, para entenderlos, incluso para controlarlos. Hay que estudiar los fenómenos sociales, como por ejemplo la pedofilia, y eso está todo bien. El problema es que la tesis de la Chile estaba todo mal. O sea, la tesis era espantosa, se notaba que no tenía ninguna rigurosidad académica, se notaba que ningún profesor la tiene que haber leído, porque cómo aprobaron una cosa tan mala y una universidad tan cara, una universidad del Estado tan cara, que ni siquiera, obviamente, se nota por la tesis que no hicieron la pega de revisar la tesis. ¿Y qué pasó? Que muchas feministas empezaron a criticarme, a descalificarme o a increparme desde muchos lugares porque trabajan ahí, ¿cachai? Porque ahí ellas trabajan, o ellas o sus pololas, trabajan en el Centro de Estudios de Género, trabajan en todo eso y es su pega. Entonces, tú no tienes derecho a criticarle lo que es su pega, ¿cachai? O sea, cuando estamos hablando del trabajo de la persona es capaz de cambiar completamente sus valores, sus discursos, y ahora transformarse en como dar vuelta a todo el discurso para victimizarse o para justificar cualquier hecho, porque estamos hablando de que las feministas de la academia están viendo en peligro que les financien sus proyectos, para si descubrimos que se gastan la plata, pero no leen nada de lo que dicen leer y no investigan lo que dicen investigar y sus investigaciones valen callampa, entonces a lo mejor se les quitan recursos, ¿cierto? Entonces, todas las feministas de la academia defendiendo a la universidad. Pero de es distintas absurdo, formas, pero po. están defendiendo su pega, igual que el guardia del líder, igual que el Paco, que justifica cuando apalea gente porque lo mandan y en el fondo de donde ellos o sea, el que te pasa la plata, el que te paga tu sueldo, parece ser lo único que le importa desde el tiempo de Eichmann en Jerusalén, en los genocidas nazi. Le parece que a las feministas lo único que le importa es mantener su pega. Parece que a la gente progre lo único que le importa son sus cargos, que ahora se ganaron cuando ganaron las elecciones, ¿cierto? Entonces, por mantener sus cargos, están dispuestos a hacer vista gorda a muchas cosas que ellos antes decían condenar, como por ejemplo las violaciones a los derechos humanos que hace la policía. Es esa ceguera que también tuvieron con apoyar a Boric y seguir apoyándolo hasta la última consecuencia, que ya era como absurdo, que como no poder ser autocríticos con aquello a lo que son parte, como solo porque son parte o porque son amigos o porque trabajaron ahí, les gustó, porque siguen les caen trabajando. bien. No, es que siguen trabajando. Sí, perdón, porque trabajan ahí o trabajaron o les caían bien o lo que O sea. aspiraban a trabajar. O aspiraban a Eso trabajar. es lo más triste. O pensaban Eso que a es lo lo más mejor patético. podían tener algún día una posibilidad de caerle bien a alguien de ahí y trabajar ahí. Por eso defender a rajatabla cualquier cosa que esa persona haga, y no tiene sentido, porque lo peor que le puede hacer a alguien es como lo que dijo Bachelet a Boric. No necesitas a nadie que te haga un sí señor. Ay, ¿de cuándo que me puse tan bacheletista? Pero es que es verdad, como ¿qué utilidad no te hace en la secta no están que pensando. te digan a todo como que todo está bien y como que tú estás bacán y en verdad nada de lo que hiciste estaba mal? En realidad todas tus acciones son súper consecuentes y pucha, no tenías otra opción. Es más, hasta el TPP-11, que antes estaba mal, ahora está bien.
¿De qué te ayuda? ¿En qué te ayuda como tener esa forma como de Es que no les importa... justificar todo? No, porque, yo creo que no ayuda tal en nada. como decía Emilio, ellos dicen que están luchando, ¿pero por qué? Por nosotros, dice él. Porque se levantan luchando por nosotros. Oye, yo soy tonta, no entiendo esa parte, por espérate, nosotros. no lo entiendo. Es que, ¿quién está ¿Qué es lo que luchando de- por quién? Porque ya, es que... Pablo Es que Lee. ya, A ver, espérate. no, ¿qué es lo que- espera. Pero Hay un grupo de gente pasando a lo lejos, ¿cierto? los políticos, ¿por quién luchan? ¿Qué ¿Quiénes dice son? Boric? ¿Quiénes Saca la son los que bandera de pasan por Allende y fuera? dice que le gusta Allende y dice que lucha por todos los chilenos y por los pobres. Ya, sí, es que no entendía quién había dicho eso de quién los luchan por nosotros. Ya, eso lo ¿Por qué luchan Es que no los, caché ese los texto. estudiantes? Por nosotros, por los pobres, por los más desposeídos. Por Sí, eso sí. ellos dicen que luchan, pero lo dice con ironía. Luchan por nosotros, Sí. ¿cierto? Por Sí, eso no, pero que jamás se verán los levantan todos beneficios. los días. Imagínate Boric levantándose todos los días por los pobres de Chile. Y con sus políticas, ¿qué es lo que hace? Oprimir y oprimir más a los pobres de Chile. Y por supuesto les va a dar algunos beneficios como las medidas económicas que sacaron ahora para acallar las manifestaciones, pero en lo concreto, hace un año atrás estaban todos contra el TPP-11 por un montón de razones que ahora parece que ninguna de ellas importa porque ahora están a favor del TPP-11. ¿Me entiendes? Ese nivel de maricones culiados, traidores de mierda, mentirosos. Ey, maricones no. No, sí, tienes razón. De todo menos Maricones no. Bueno, igual hay harto maricón ahí. Sí, es verdad. Hay harto maricón ahí vendiendo a su pueblo. Me sorprende esa ceguera y lo que me sorprende gratamente sí es ver como que Radrigán lo haya dicho desde hace tanto tiempo. Y es como que nos estuviese advirtiendo hace tanto tiempo. Y por eso me da tanta sorpresa que la gente aplaude a Dana Rabier y yo siento que es como... ¿Habrán entendido esa parte? ¿O no se verán a ellos mismos en...? No, pues son otros los malos, no, nunca eres tú. Siempre son otros los que son los culpables. Por ejemplo, a la gente de progresista, la gente de Boric dice que es Piñera y toda la gente de la derecha los culpables de todo. Ellos no se ven como responsables de nada, de lo que están haciendo actualmente. Y cuando les criticas, por ejemplo, falta de ayuda, muy poco sueldo, la inflación en las nubes, la represión brutal que hace Carabineros, dicen, esos son los problemas que dejaron los otros. Los otros hicieron todo esto, nosotros no lo podemos arreglar porque llevamos muy poquito tiempo, por miles de razones, pero ellos nunca se ven a sí mismos como los responsables de esa violencia social que están ejerciendo sobre capas enormes, porque los pobres somos... Bueno, yo ahora no soy tan pobre, ya sé que ahora soy cuica y más bien ñoñoína, que ahora tomo café y tengo una casa y todo. Imagínate tener una casa, pues bueno. No, sí, No pero tenés nada yo que entiendo que quejarte, ahora soy cuica ¿cachai? al lado de O lo sea, pobre bueno, que tener fui. una casa, como no tenéis para comer, bueno, no, güey. O Sí, sea, no, es verdad, es verdad. Tengo un mejor estándar de vida del que tenía antes. Eso es bacán y espero que siga así, que siga siendo así, porque no tengo ninguna cariño por ser una persona realmente muerta de hambre, como he sido en mi infancia, de tener hambre real. Digo, gracias a los privilegios que nosotros tenemos, otra gente está muerta, po. O sea, si tú llamas al delivery en plena pandemia, hay un hueón que se sacó la mierda y que se contagió y gente murió. Y tú estuviste en tu casa trabajando online y recibiendo los sándwiches. Esto es una Y todos autocrítica somos- también, pues todos sí, somos. sí, No, pues, yo, sí, sí, pues, o sea, yo que y todo. Yo estoy hablando de algo que nos pasó. hicimos pico de delivery, o sea... Nos hicimos pico de delivery mientras los pobres hacían pico contagiándose. Y a nadie le parecía importar. Pero a harto les molestaba cuando se divertían los pobres, ¿ah? Ahí sí, les molestaba mucho cuando les molestaba harto cuando los pobres hacían una fiesta y se juntaban a bailar en pandemia, pero no les molestaba nada cuando atendían los shopping y cuando llevaban los delivery y cuando iban al supermercado a comprar las cosas. Entonces, los pobres están para ser usados, son máquinas, son cosas, son hechos consumados, no son personas en ningún caso, y todos nosotros, cuáles más y cuáles menos, hemos estado dentro. La diferencia es que yo puedo verlo y parece que hay mucha gente que se emociona mucho escuchando a cuicos e interpretando a pobres, porque en el fondo, ¿qué es lo que hacen para una hoguera a Alfredo Castro y José Sosa? Le dan voz a los sin voz. Hablan en nombre de todas esas personas que ahora están siendo desalojadas del bandejón central de la comuna de Santiago. Que están siendo seguramente sí, desalojadas de la línea para allá, a otra comuna donde no hueven Probablemente hay gente que nunca va a ir a ver al teatro porque no podrían pagar las 10 lucas de la entrada.
Es que si tuvieran 10 lucas no irían a ver eso. Pero probablemente, aun cuando Radrigán era una persona que venía de las capas pobres, digamos, y que aprendió seguramente a leer de autodidacta y no tuvo una mayor educación, y entonces escribió del mundo que él conocía, del mundo de los márgenes, que era su mundo habitual, como también es un poco mi caso, aunque cada día menos, porque estoy cada día más ñoñoína. Pero conozco el lenguaje, vengo de la población, ¿cierto? Vivo en el barrio Franklin, donde todavía nosotras vivimos, a nosotras nos sacan la basura y no son perros, son personas. No podemos sacar la basura en la noche porque los pobres vienen a buscar cosas. Y no son seres humanos, ¿cachai? Seres humanos que vienen a arrasar con la basura aquí en el barrio Franklin. Hay tantas obras de chilenas que son esto de como los pobres van a venir en la noche y te van a hacer algo. Como la de Egon Wolf, como esas de que son una fiesta de cuicos, pero vienen gente externa que va a venir a torturarlos por ser tan ricos y millonarios, como que van a venir a hacerles algo. Me recordó esa imagen. Y Chile tiene muchos imaginarios bueno, Chile me refiero al Chile cuico, el Chile que ha producido la cultura hasta el momento. De los pobres son esa otra cosa fuera misteriosa, como que viene en la noche y deja como rastros, como si fueran un animal que se acercó, ¿cachai? Eso me llama mucho la atención y me sorprende y me agrada como nuevamente encontrarme con Radrigán, que hace el ejercicio contrario, que no es hablar de los cuicos como que observan a los pobres, va a aparecer misteriosamente, sino que son los pobres siendo personas, pensando, sintiendo, reflexionando inteligentemente acerca del acontecer, ¿cachai? Como de la realidad, del neoliberalismo en plena dictadura, como son personas que piensan, no son pero qué chistositos, ¿cachai? No son picarescos solamente. Qué bonito, qué esperanzador sería que los pobres un día vengan a quitarnos todo. Es que me encantaría. Es que cuando fue el estallido yo pensaba que lo lógico era abrir los supermercados y que los pobres vengan y saquen todo. No cerrar las puertas, sino que abrirlas para que se lleven todo de una vez. Y eso es lo que toca. Ese es el movimiento de la historia según Marx. Que los pobres un día vengan y se lleven todo. Ese es el terror que tienen y por eso se van los ricos a vivir a sus barrios más lejos, ponen mucha vigilancia porque viven con ese temor. Y cuando empezó el estallido y llamamos a una persona muy racional y muy académica para decirle, pensamos que este es el quiebre político más importante y van a salir los milicos, esa ¿qué persona piensas tú? nos dice, van a venir y me van a matar. Y me tendré que morir. Entonces, ¿qué es lo que piensan los ricos? Que van a venir los pobres un día y los van a matar. Y por eso ponen sus condominios con rejas por fuera. Que el condominio es muy especial porque no solamente tienes la puerta de tu casa, sino que es un espacio todavía con más rejas, como más parecido a un feudo. Adentro de este condominio tú no entras. Ni siquiera adentro de mi casa no entras, sino que no entras ni siquiera al patio, a los jardines que tengo. Bueno, y si vamos más arriba todavía, y tienen colegios, hospitales y centros comerciales específicos para su condominio. Y cuando las manifestaciones del estallido llegaron al mall, que fueron algunos a los malls a tocar cacerola, ahí los cuicos no dieron más. Porque ya se imaginaban que estos pobres venían a quitarles todo. Yo no di más cuando estaba toda la gente como en Manquehue, como haciendo parar al tanque y como que ya el tanque estaba como, ¿quiénes son estos huevones? Me importan una raja. No, es que me tenemos encantaba. la lacrimógena y todos como ¡ay! Como, ¡ay! Uy, no están tratando como marginales. Como doble. Me encantó cuando los cuicos estaban allá en Apoquindo y hicieron unas manifestaciones como los cuicos piensan que es la democracia, po. Como que se pararon en fuerte y le pusieron una flor en el fusil. Se pararon y le pusieron una flor en el fusil y se sentaron como indios en Apoquindo a decir vamos a estar aquí pacíficos, sin hacer daño y nos van a respetar porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Y los milicos sacaron la hueá y le empezaron a pegar cualquier tonazo en la canilla. Y los cuicos ¡no estábamos haciendo daño! Porque ellos imaginan que la democracia... ambiente! Pero a mí me gusta mucho ese fenómeno. Quiero retomar ese fenómeno porque siento que en general casi toda la gente que yo conozco, me refiero justamente a los progres,
a los progres ñuñoínos, de Providencia, de Vitacura, de todos lados, se sumaron a las protestas, pero en el fondo yo creo que era porque tenían pánico de que vinieran por ellos. Entonces se sumaron y ahora reniegan, y ahora lo critican, y ahora se arrepienten, y ahora odian al perrito matapaco. Yo creo que hay una genuina... había una genuina empatía como y de entender que esta era como la situación histórica y ameritaba ir a ponerse sentado como... Espérate, por favor. Como sentado como indio en Apoquindo, y lo hicieron lo que les parecía coherente también en el algidez del momento, y también porque un poco como no estar de acuerdo era ser directamente un hueón de derecha. Entonces era algo social, algo también como medio como de conciencia social, algo de tu comunidad, aceptación, etcétera. Pero luego, como el desazón también de lo que terminó siendo todo el proceso, yo creo que lleva a la gente como a ponerse en la onda de es que en verdad esta guava valía callampa igual. Como... Lo único que importa son los acuerdos políticos. Pero yo creo que estaban de acuerdo con lo que tenían el poder. Y en ese momento los que tenían el poder eran las masas con sus cacerolas. Por un día, por un mes. Las masas, la muchedumbre tenía el poder. Podía ir y arrasar con sus casas en Vitacura y en Ñuñoa. Entonces, frente a eso, ellos se colocaron del lado del poder. Y cuando Boric hace el acuerdo por la paz y empiezan este proceso institucional de salida de este conflicto, nuevamente se ponen del lado del poder y cambian su opinión y nuevamente se ponen con los poderosos, que ahora son los que están negociando en ese momento la nueva constitución y ahora este nuevo proceso, y están gobernando y se ponen feministas cuando las feministas entran al poder, y se ponen con cacerolas cuando las cacerolas tienen el poder, y en general se ponen donde está el poder, ¿ya? Y eso muestra que son, como lo que decía Nietzsche, los débiles y los malogrados. No tienen coraje, no tienen valentía, no tienen raciocinio, solo tienen terror de que el que sea que tenga el poder venga por ellos. Cuando ellos piensan que la clase política es la que tiene el poder, ellos se apitutan en los partidos políticos y hacen campañas para el apruebo y se meten ahí porque ahí está el poder. Y cuando el poder parece estar en la calle, ellos se van a la calle. Pero ellos no tienen ninguna... No son coherentes, no tienen consistencia. Ellos amaban al perro matapaco cuando parecía que eso era lo que te legitimaba frente a la sociedad, y ahora odian al perro matapaco y odian las protestas y odian a los octubristas, porque ahora ellos no son los que tienen la legitimidad. Porque lo único que sabemos de ellos es que son cobardes, que no piensan y que tienen miedo. Entonces se ponen del lado de que ellos piensan que tienen el poder, y un día odian el TPP-11 y al otro día aman al TPP-11, y estamos llenos de compañeros progres en todas partes que hace 6 meses odiaban al TPP-11 y ahora justifican al TPP-11 y aman a Radrigán y se ponen la camiseta de la Gladys Marín. Aman a Lemebel, pero aman a odian Luisa a las Toledo Ultronas, y dicen como Luisa una. Toledo es genial, pero claro, odian el presente, Odian porque el las presente Ultrones de te hoy puede día. decir en la cara, eres un imbécil. Eres un amarillo igual que Barken. O sea, ¿qué es lo que son los Frente Amplios? Son Cristian Bárquenes jóvenes. Esos son puros Cristian Bárquenes jóvenes. Y cuando Cristian Bárquenes era joven Y guapo. y guapo y todo eso, era Beno Espinosa. Pero ¿qué es lo que son hoy día? Son gente que hace 2 meses atrás odiaba el TPP-11 y ahora justifica el TPP-11. Son gente que antes odiaba el estado de excepción y ahora aplica el estado de excepción. La vida está haciendo hechos consumados, francamente. Chile son hechos Lo único que consumados. sabemos es que vivimos con traidores y cobardes, que se van a poner del lado de quien ellos creen que tiene el poder. Y que cuando hagan una obra de cuicos, donde Alfredo Castro llegue con su obra a mostrarnos como los pobres que no tienen voz, pero nosotros les vamos a dar voz a los sin voz, van a aplaudir emocionados hasta las lágrimas, sin nunca jamás pensar qué responsabilidad tiene cada uno de ellos en que los marginados sigan siendo simplemente cosas que hay que echar, como decía en la obra, córrase 2 metros para allá. Como ahora la Irací está sacando a la gente de aquí de las calles, pero sería hermoso que lo estuviera sacando
y que los estuviera llevando como a unas casas donde los van a tener viviendo, ¿cachai? ¿Sabéis lo que pasó? Pero es que ¿a dónde los van a llevar? Yo lo digo desde la completa ignorancia, no tengo idea de dónde los van a llevar. Yo creo que pero no en los llevaron general, a ningún lado. O sea, a los lo más les mueven. van a decir como Los váyanse a mueven los pa' allá. albergues, pero los albergues también exigen como estilos de vida, como por ejemplo tienen horario, no pueden tomar ni fumar. Y no hay y albergues ellos pa' quieren todo. fumar y claro, y no hay albergues para todo, pero también no quieren, ellos quieren mantener su estilo de vida, pues. Pero yo pienso que, o sea, en la obra pasó que José Sosa, o sea, perdón, Emilio, dice, no quiero correrme 2 metros para allá, y eso fue el estallido social. Murió Emilio, y nos quedamos con Amparo Noguera, que siempre está dispuesta a correrse 2 metros para allá. Porque Marta trataba de convencer con toda su fuerza a Emilio que se corriera los 2 metros porque ella le tiene un apego, la pintan en la obra como que ella tiene un apego increíble a la vida, entonces ella quiere mucho vivir, no quiere tener atado y quiere como correrse los 2 metros que le digan porque en verdad ya filo, son 2 metros, como... Es lo mismo. Estar en un bandejón central viviendo en Santiago Centro es lo mismo que irse y correrse a Estación Central. Sería el mismo efecto, te corrieron para allá, pero igual vaya a estar en un bandejón. Y claro, Emilio da su vida por su convicción de no querer moverse 2 metros más allá, de su derecho a estar, simplemente a estar en un lugar, y muere, y la única que sobrevive es la Christian Barken de la obra, la Marta, que se corre para allá. Y se corre para donde le digan. Y cree en Boric. Y cree en el feminismo institucional. Y la Marta quiere vivir. Y la Marta cree que hay buenas intenciones. Está dispuesta a transar para vivir. Está dispuesta a transar lo que sea necesario para mantener una esperanza. Oye, y yo quiero decirle a Caracola Border que me dijo que Christian Barker no era guapo, que es verdad. Que no era guapo. Tiene razón. ¿Sabes qué? Hay verdades que son ineludibles. Hay verdades que hay que decirla y Christian Barken ni joven era guapo, no era guapo nunca. Además que Christian Barken es lo que uno llama pasaba caca, y nunca tenemos que olvidar que la gente pasada caca de verdad huele a caca. Y yo creo que Christian Barken es una persona que tú pasas 2 metros de él y obviamente huele a caca. Y deja el hedor. Deja el hedor y no hay forma de sacárselo de encima, y nadie que deje el hedor es bonito. Oye, pero al final los que viven son ellos, ¿no? Los que dicen, bueno, me voy a correr 2 metros más para acá, voy a probar el TPP-11. ¿Será la única forma de vivir? No, yo creo que es mejor... ¿Sabéis que vivir tampoco es tan importante? Tener un poco de dignidad puede ser más importante, porque ese margen era justamente lo que constituía la dignidad. En ese momento, él fue persona. Emilio, cuando dice no, es el momento en que él deja de ser una cosa y pasa a ser un ser humano. Y un ser humano, lo único que lo distingue de una cosa es que el ser humano puede decir no, así te cueste la vida. Puedes negarte a tu opresor. Y que además es otro mundo mucho más complejo. Este opresor era otro pobre, porque siempre odiamos mucho a los pobres, que son como los capataces, los jefes, odiamos a Pinochet, odiamos a Piñera, pero nunca odiamos a los verdaderos que mandan. A esos los respetamos un montón. Eso también está en la obra. O sea, el que hace todo esto de echarlos no es el dueño del terreno, es un pobre weón mandado también. Es un Paco culiao con un palo, ¿cachai? Es un Pinochet. Ese personaje es siniestro porque es el guardia del supermercado que te controla, que no deja que te robes las weas. Es ese guardia del banco que no te deja entrar porque llegaste 30 segundos después de la hora de cierre. Es esa persona que no te deja pasar en la micro sabiendo que eres pobre porque puede nomás. Ese pobre que no es solidario con el otro pobre porque cuida su pega. Entonces ese es quizás... Así termina la obra, pues diciendo qué hicieron con nosotros. Nos dividieron, nos hicieron odiarnos en este punto. Nos hicieron odiarnos entre nosotros, porque no hay nadie que odie más a una feminista lesbiana, por ejemplo, que otra feminista lesbiana. ¿Y qué queda? ¿Qué queda ahora? A mí lo único que me queda es seguir leyendo a Radrigán, pensando cómo podríamos hacer una obra de Radrigán sin que sea este enquilosamiento de cuicos interpretando pobres, dándole voz a los sin voz. A mí lo que me queda es andar por la vida buscando a nuevas personas pobres que tienen cosas que decir, y dejar de escuchar a los cuicos un rato
y de respetarles tanto porque van en sus colegios de mierda y comen hummus. ¿Cachai? Ey, ¿qué tienes contra el hummus? No, nada, pero estoy chata de que siempre sean las capas medias las que tienen todos los fondar, las que llenan los teatros, ¿cachai? Y gente como Rodrigán es Fueron una de los pocos con excepción, suerte, es una sí. excepción. Es una excepción, porque hay miles de personas que escriben y que no son cuicas y que no están ganando los fondar. Y no viven de los fondar. Viven de otras cosas. Qué difícil pienso es hacer esta obra. Pienso que es como un desafío muy difícil, porque primero, si eres un grupo de actores de cuicos que quiere hacer esta obra, te recomendaría que no la hicieras, porque probablemente llegar a como tocar los puntos que toca esta obra como de una manera que valga la pena hacerlo es muy difícil. Tendríamos que hacer como una tercera vuelta, cuarta vuelta el texto, como para que recién pudiéramos como decir, ya, sí, ya soy un grupo de cuicos, pero sabéis que entiendo la obra, siento que la entiendo y siento que tengo algo como que hacer reflexionar con ella, porque el teatro, ¿para qué serviría si es que yo lo veo? Si no es como para interpelarme a mí misma, porque si voy a ver una obra solo emocionarme, a autocompadecerme o compadecer al artista o compadecer al personaje, ¿hice realmente como algo con lo que vi? ¿Fui a maravillarme con algo que vi? Sí, a lo mejor sentí cosas, pero como para mí salir como con una reflexión más, como con una autocrítica, como con un dolor de guata, con un efecto de cuerpo que me diga, esto es lo que no había visto, esto era lo que estaba ahí y yo no lo estaba viendo y me lo están diciendo en la cara. Creo que es como la experiencia más bacán de ir al teatro. Ahora, no digo que no vayas al teatro si no vas a hacer la mejor experiencia de tu vida, o que no hagas teatro si es que no vas a hacer que la gente tenga la mejor experiencia de su vida, pero que para hacer esta obra yo pienso que hay que hacerla para que sea mejor que leerla. Yo creo que igual esta obra de Sosa y Amparo Noguera era mejor que leerla, pero yo siempre creo que hay una deuda. Igual esta puesta en escena tiene más de 15 años, yo creo. Entonces quizás hoy en día sería diferente a como 1999 fue cuando se estrenó por primera vez. ¿Viste? Casi 15 años, 13 años. Entonces, para mí es importante... Estamos en el 2023, chicas. ¿Cuántos años? No sé contar. Son 24. 24 años. Mira, entonces hace 24 años a lo mejor estaba bien y ahora habría que hacer quizás otra puesta en escena más... Yo tengo algunas ideas. Me encanta que tengas ideas. Pero no tengo fondar, ¿sabes? Porque no soy cuica. Entonces yo no tengo acceso a fondar. Deberíamos intentarlo y a lo mejor nos da un golpe de suerte. Entonces que postulemos igual. Sí, ¿qué puede pasar? Lo peor que nos digan. Y digámosle a las amigas cuicas que nos dejen pasar. Que nos den unos puntitos. Pidamos un favorcito. Unos puntitos por aquí y por allá. Ay, sí, ¿qué le cuesta? Si son 2 pasos. Que regale unos puntos por aquí, unas cartas por allá. Son unos pasos. Oye, nomás. y la obra yo creo que todos tendrían que ir a verla, pero ya no la van a seguir mostrando en este Teatro 1000. No, se acabó. Nosotros vimos justo el último día, así que... Vayan a leerla. Vayan a leerla, si es que no la han leído. Pues, también está en YouTube y no es lo mismo. Pero No, YouTube no. es que yo siento que es como para hacer un audiolibro cuando uno escucha a José Sosa. Es que porque la voz de José Sosa es tan impresionante también, pues como que si José Sosa y Amparo Noguera hacen un audiolibro, Yo lo escucharía todos lo los días. escucharía, porque las voces las hacen bien. Sé que Amparo Noguera es cuica, pero lo hizo bien. La voz funciona. Yo la logro escuchar en su personaje y logro olvidar de repente, no siempre, que es Amparo Noguera. Pero a veces, cuando hablan así de los pobres, yo me pregunto, ¿y por qué tenemos que todos decirlo de esta forma? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Veía ya la luna? ¿Veía ya la luna? ¿A dónde? Allá, po. ¿A la dónde veí? estamos? Puta, que soy ciega, vos. ¿Qué? ¿Voy a hacer ciega yo? ¿Quién les dijo eso? No, si puro copete te dejó si no es ciega. así. ¿Dónde está el Mario? ¡Mario! ¡Mario! Hagamos un audio. Deberíamos terminar el podcast ahí. ¡Mario! ¡Mario! Oh. Una mujer sin un Mario no puede existir. ¿Quién es Mario? ¿Por qué me dejaste, Mario? ¿Quién es Mario? Yo he visto muchas veces la obra. Tú no has visto tantas veces la obra. ¡Ay, Mario! Mario, es Mario. Una mujer sin un Mario no puede. O sea, apenas se le fue Mario, empezó a buscar al Pepe Sosa. No, sí, es bien putinga esa también. Es que no sabía qué hacer sin un hombre que le dijera para dónde ir.
Y si no, si había que proteger. Y que después de toda la vida que hace una sin un buen hombre. Y sabe que yo no fumo, pero en veces fumo también. ¿Y por qué no me da un cigarrito? Y el Emilio le da el último cigarro que tiene. El último que tenía. Se lo da. Era la última oportunidad también, pues se le fue el último tren. En ese último cigarro era la última opción de conseguir un poco de amor, de sequente al Emilio, que pasaba bolas de haber estado el pobre Emilio. ¿Sabes qué? ¿Y qué hace una mujer sin un Mario? Se consigue un Emilio también, pues. ¿Sabéis que yo en mi universidad, con nuestro profesor Ramón Núñez, nos hacían hacer, yo no tuve eso sí, pero vi a mis compañeros haciendo de, era el loco y la triste, sí. Pero esto de como que tenía cirrosis el personaje y como que todos como con la cara manchada con como tierra que encontraron en el patio y todo hablando así. Y como hablando también así como somos hechos consumados, no sé qué cuestión y no sé qué. Y no, pues no le salía. Es que es difícil venir de la dehesa y hablar así. Así que ver esto... No, perdón, es que ellos mentían y decían que eran de los Barnechea. Ellos mentían y decían que eran de la Barnechea, pero también es súper importante decir, los cuicos también sufren. Te lo pregunto como cuica, Pauloli. ¿Los cuicos sufren acaso? O sea, dime sobre lo de la raíz. Perdona que te meta, pero ese tema yo sé que es de la semana pasada. Ah. ¿Pero acaso los cuicos no tienen sufrimientos también? Sufren, po. Pero nunca sufren por no pensar, no voy a tener casa. Sufrimos y cuando sufrimos, vamos y nos damos un viaje de introspección. ¿A dónde? En Europa. ¿Cuántas veces has ido a Europa, Pauloli? No mientas. ¿Cuántos viajes de introspección he tenido en Europa? 0. ¿Y viajes de placer? No he ido tantas veces, pero no quiero hablar de eso. No he ido tantas veces, porque ir 3 o 4 veces no son tantas. He ido una vez. Oye, una vez. Pero ¿será que si tú eres cuico, tú vas y te pegas un viaje de introspección? Por ejemplo, si eres la gorda de las cuicas. O te tomas un año sabático, que el famoso año sabático. Y si eres la gorda de las cuicas, probablemente, como contaba antes la Raín, vas a tener problemas con... Pero es que, ¿sabéis qué? Es que yo me puedo imaginar la situación de Antonio Larraín frente a sus tías y diciéndole como, hey, Antonia, disculpa, pero está un poco subida de peso. No, sí, deberíais dejar de comer, hazte un ayuno intermitente como el Lavo Loco. Y claro, y como todas las cosas, a lo mejor podríamos haber llegado a extremos más graves si la familia era más cuática. ¿Cuántas veces tu familia no te habla de lo gorda que terapia o de bajar de peso o no dándote de comer? Podría incluso haber llegado a ese nivel de violencia hacia tu cuerpo por ser gorda. No sé a qué nivel llegó Antonia, yo no leí el libro. Lo que sí sé es que los problemas que ella describía eran tipo como mis amigas no me prestaban ropa. Sí, pero es cierto que la gordofobia existe. Perdona que yo me ponga del lado de la Antonia. Existe, y para ella también existe, porque también puede sufrir gordofobia. Y se va al Tabeli y se come un almuerzo de 12 lucas. ¿Y sano o no? Como dicen. No, ¿Era sano? No era sano. Si fuera sano, no pago 12 tampoco. Pero es que si hay alguien en este mundo que ha obtenido beneficios a través de la lucha con la homofobia. Pero tienes dolores, a veces tristezas, Pauloli, cuéntame. Es que de verdad... ¿Qué te dirían? No, fíjate, sabes que no tengo ni un atado. Pero por eso ustedes se inventan problemas, po. ¿Qué problema? Yo estoy súper tranquila. Casa nunca te ha faltado. Comía lo que queráis. Viaje para donde se te pare el orto. Estudia lo que quieras. Pagado, todo. Nunca tienen la premura de que a lo mejor no voy a poder seguir porque no tengo plata. Entonces ahí se inventan los atados y empiezan ya. La existencia es una... ¿Estoy aquí o soy una...? Yo era muy de eso de reflexionar sobre mí misma. Somos un holograma. Y como sufrir por eso era como... pero es que la existencia es tan vacía. Porque no tenía otra mierda que inventar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es acaso no ser o no ser? Como, ¿es acaso nuestro cuerpo real? ¿O estamos pensando que vivimos? Y eso era mi problema. Sí, porque y eso me deprimía profundamente mientras estaba en Disney comiendo un helado. Y pensaba y te ¿Y este helado es realmente bueno? Entonces, o también puedes empezar a sufrir por los otros, como decir, estoy comiéndome este helado en Disney, pero otros no. Y ahí sufres por los demás. Sí. Y ahí eres entonces la cuica buena. Y empiezas a hacerte lentamente una persona que quiere ser pobre.
como mi tú. Marta y Emilio, empiezan lentamente a decir, voy a Vivo en la abandonar mis Barnechea. privilegios porque eso es lo más político que puedo hacer por mí. Claro, dejar tu privilegio y vivir como si tú fueras pobre. Pero no lo soy. Pero de alguna forma, en alguna parte de ese razonamiento, si yo también soy pobre, la pobreza del mundo acaba. No, la pobreza del mundo acabaría si tú compartes tu riqueza, Pauloli, ¿no? Que tú también seas Es pobre. que no, esa parte no. Mira, tú tenés 4 sé que panes. mucho Tú pega tenés- también. ¿Cuántos lentes de Ay, sol mira, tenés? hay tantos, sí, 4. tío. Si tú tenés 7 panes y somos 10 personas, tú partís los panes y los dividís o mejor botáis toda la basura y todos nos cagamos de hambre. ¿Sabes qué? También que el pan estaba duro igual. El había- pan de cuico debe ser desabrido, pero a ver, convengamos que tú llegaste más lejos que Antonia Larraín, que Antonia Larraín decía, para no ser tan cuica, que vivía en Los Barnechea, para no decir que vivía en la dehesa, y tú te fuiste a vivir al barrio Mata. O sea, de hecho te fuiste a vivir, pero yo digo, la pobreza se termina cuando los cuicos reparten el pan y no se lo comen todo. Si una sola se come todos los panes, no voy a hacer ningún chiste gordofóbico, pero de verdad, yo creo que la gordofobia sí existe y ellos deben sufrir por alguna razón, aunque para nosotros sea un misterio, porque nuestros sufrimientos son mucho más... Tengo miedo de no poder pagar el arriendo el otro mes, mi hermana se enfermó y va a necesitar plata y no voy a tener, me van a pasar un parte y voy a cagar, me van a llevar en cana, ¿cachai? Me van a venir a buscar por las deudas que tengo No, es lo y que hemos me hablado van a llevar múltiples presa. veces. El miedo ante la autoridad, ante las instituciones, es Total. mucho más grande cuando eres pobre que cuando no, porque cuando no eres pobre es como que tú sientes que tienes que... Bueno, como se pasó con los cuicos de Napoquindo que se sentaron frente a los tanques Pensando que no le iban a ejerciendo disparar. su legítimo derecho a la protesta. Y estaba Alfredo Castro Dirigiendo la intervención. dirigiendo la intervención en Apoquindo. Súper buena onda. Bueno, a mí me han llevado detenida por pasar las vallas papales demasiado bañada en sangre porque estoy haciendo una performance por la pobreza de Chile y los estudiantes y todos los Y que tú han sido estabas bañada en asesinados. Y yo como que fui llevada por un carabinero así como en sus brazos porque yo me iba a resistir a que me llevaran, pero sin violencia. Pero tú eres Gladys Marín. Pero ahí. yo en mi mente era Gladys Marín, po, weón. Sí que Y yo, todos estos cuicos yo no también cachaba usando ni una poleras wea. de Gladys Yo Marín. pensaba que haciendo lo que... Es que en la católica no... Gladys Marín no era un referente. No, po. En la O sea, católica muy no. lejano y muy loco igual, como que Gladys Marín como que era muy radical. Estamos hablando como que Qué a lo loca, más, ya. está como wow. Wow, ya. Como ya no, como y Basta. Lemebel tampoco, ¿no? Estamos hablando como que el Che Guevara. Clotario Bless es como un influencer en la UC. Clotario Bless full o sea, hay polera en vez de polera de Che Guevara. Hay poleras de Clotario Bless en la UC. Como icono pop, así como Clotario Bless dice te paseo. Capitalismo te paseo. No, veíamos el documental de Ucrania. Y nos emocionábamos por el poder del pueblo de organización. Y Eran nazis, unos po. nazis. Eran nazis. Pero no importaba, porque lo importante era lo La de las organización. carpas. No, si los nazis organizados ¿Viste el son. poder? Si hemos visto que se organizan, el problema es para qué. ¿Viste el poder de nosotros si nos organizáramos? No, sí, Organicémonos en el patio de la escuela. En el patio de la UC. Y ahí está. Y yo full comprometida. Y yo pensaba que estaba haciéndolo bien. No, sí, o sí, hacía ¿qué lo más? que yo pensaba que había que hacer. O sea, entiendo tus buenas intenciones. Y perdona, pero fueron los mejores años, dicen, del movimiento. Disculpa. Debe haber sido Pero gracias a ti. Ah, y gracias a la sangre. Era gracias a mí, a la sangre y a todo. A vez que me fui detenida. Y estábamos tan detenidos. No, es que Y te fuiste nos detenida. fuimos detenidos. ¿Y qué hicieron los pacos Nos con ustedes? metieron en una jaula muy respetuosamente. Sin manoseos. Sin manoseo, sin atado, como ya, métanse. Y nos pusimos a jugar a la pelota. ¿Con los pacos? No, entre nosotros. Ah, bien, estaban Porque asustadísimos. Estábamos tan tranquilos que nada nos iba a Aburridos pasar, estaban. como esperando a que como llegara el abogado Eso de hacer del los cuicos. movimiento de derecho de la Católica, porque él nos iba a defender, pues Obvio. si somos de la Católica. Y pues. son los dueños de la policía Y también. estábamos esperando a que llegaran a sacarnos, entonces había que esperar. Hicieron Jugar como un una rato. pelota con un polerón y empezamos a jugar en Además la que los celda de polerones, hombres y mujeres. un polerón más, un polerón menos, para hueones con plata da lo mismo. Entonces tú veías esa situación y decías, esta weá es un chiste, weón. Es un chiste porque había gente torturada en otras penitenciarias. Esto solo nos está pasando porque somos de la Católica, pues weón. Porque los pacos torturan en Chile. Y a nosotros no nos van a hacer nada porque Y a probablemente Joan la Froville- mitad de los padres de ahí son abogados. ¿Y a Joan Froville qué le pasó? No sabemos, pero la golpearon tanto que salió muerta.
Entonces, esa como... Es que a lo que voy, o sea, nos estamos riendo de la experiencia de ser cuica, pero también esas son las personas que son presidentes, pues, bueno. O sea, podrían haber sido mis compañeros, no fueron mis compañeros, pero podrían haber sido mis compañeros. El presidente no se sabía la ley de indulto. Y cuando citó, cuando le dicen que... él dice que citó porque tenía la convicción de que era inocente el caso, cosa que no tenía por qué decir, aunque lo piense. Y que lo hacía porque la ley taca, le daba la facultad, y esa ley no era otra. Lo que vuelve a ratificar el punto del capítulo anterior, la Universidad de Chile, donde estudió el presidente, no le supo enseñar al presidente las leyes básicas de su ejercicio. Y ahí vamos con el tema de la rigurosidad, porque uno podría decir como, ay, ¿qué pasa si tal Don Boris? son un par de letras que se equivocó, así como que... Confundió la ley de tránsito con la ley de indulto, ¿cuál es el problema? Pensó que era un parte y en realidad era otra cosa. Bueno, se corrige. Lo bueno de nuestro presidente es que cuando se equivoca pide disculpas y lo reconoce. Sí, eso es súper bueno. Eso me ha ayudado mucho a mí a superar la rabia que tengo contra la gente de la secta. Pero eso mediáticamente como es no hacerse responsable. O sea, tú cachai, es que Boric, como lo está haciendo ahora, lo único que está haciendo es dirigirnos directo a un cast. Porque cuando él termine, la única opción que va a quedar es que sea un cast. Un gobierno tremendamente autoritario que ponga el orden. Porque el orden que Gabriel Boric no pudo cometer porque, pucha, se le equivocó como una leycita, da lo mismo. Mira, y miles de cosas más. Mira, sí, los moderados siempre se han sentado a la mesa con los nazis y al final han dejado que estos pasen y terminen. Pero ya sabíamos que esto iba a pasar. Un tatuaje se me está descarando. Mire, los problemas de una cuica. Oye, pero yo pensé que la Antonia Larraín, a pesar de ser tan hegemónica y oligárquica, y completamente hegemónica y por eso usufructuar de su lucha antigordofobia, porque efectivamente su trabajo es hacer activismo y trabajar en torno a los temas de la gordofobia, igual yo siento que debe sufrir cosas, y en ese sentido creo que no estoy tan de acuerdo con el hombre misógino que hizo en ese sentido, que yo creo que la gordofobia sí existe. Entonces al final tuvimos una polémica con dos privilegiados, uno heterosis negando la existencia de la discriminación estructural y a la oligarca bueno, no sé qué al final qué hizo ella, pues, pero se desapareció. No, está full, claro, está con candaditos y todo eso, pero claro, el mismo digo, César en el video... El rico también sufre, pero sufre con problemas más sensibles porque son problemas del corazón. En cambio, yo sufro para pagar la cuenta de la luz, pero ella sufre porque le dijeron algo feo. César en el video no reconoce que existe como un tema de odiar el cuerpo, ni como lo común que es la dismorfia, como que no lo entiende. No lo entiende porque es hombre heterosis. Y probablemente la forma en la que él ha tenido que enfrentarse con su cuerpo a los demás ha sido distinta, pese a que él no tiene un cuerpo hegemónico, pero la no hegemonía en hombres no es tan fuerte como la no hegemonía para las mujeres. Eso es algo que ya se viene estudiando y claro, es como algo que no logra traspasar en su video, pese a que le encuentro razón en casi todo, lo que me molesta mucho porque... Tiene razón en casi todo y da lata, es divertido, así que da lata, porque es chistoso más encima. Sí, hay que reconocer. Yo creo que los ricos igual deben tener sufrimientos, aunque desconocemos su origen, sus motivos y su utilidad. Pero confío en que sí, debe haber un sufrimiento subjetivo. Igual ponte tú como si hay alguien, aunque sea la persona más millonaria del mundo, le ocurren puras desgracias como se murió lo otro, mi mejor amiga, mi esposo, mi mamá, yo tengo una enfermedad terrible, todo eso. Aún así, todas esas, las herramientas que tenéis para enfrentar todo eso son kilométricamente diferentes. Y además, normalmente los pobres mueren más. O sea, de lo que más se trata la pobreza es de la falta de acceso a cosas que te permiten vivir. Entonces, si tú ves, por ejemplo, estadísticamente, los ricos viven más años, más tiempo, y viven mejor, comen mejor, y tienen acceso a mejor salud. Van a mejor salud. Cuando tú vas, lo que te decía el otro día, yo estoy de acuerdo con la salud pública, pero yo reconozco que es aterrador ir a la salud pública.
Es aterrador. Es aterrador. Y te lo digo porque yo voy a la salud pública. Y yo he estado internado en un hospital público y he ido a la urgencia siempre. No tengo plata para ir a una clínica. Tengo FONASA. Y yo sé que si me estoy muriendo, probablemente me tengo que estar muy muriendo para decir, bueno, vamos a la urgencia de la posta central. Es aterrador. Entonces, efectivamente, que mueran todos tus seres queridos es mucho más frecuente cuando tú eres pobre. Ay, me hiciste recordar una anécdota de una vez que yo fui a Techo. Fuiste a texto. Fui a Techo La Serena. Techo La Serena, La Serena Coquimbo, y nos juntábamos todos los Igual jóvenes. debe ser más cool porque más encima hay playa, ¿o no? No, la verdad es que era gente bastante de bajos recursos ayudando a otra gente de bajos recursos, po. Bien. Entonces la gente con la que yo me juntaba no eran cuicos, pues eran todo lo contrario, pero llegábamos a juntarnos a todos con los de Santiago. Y ahí nos pillamos con las del Villa María, con las de no sé qué cosa, con todos las los cuicas, más cuicas. los cuicos cuicas. Y entonces estábamos los de región como en un grupito, como durmiendo juntos. Igual yo era la más cuica de los de región. Tú eres como la Larraín, eres como la no hegemónica dentro de lo hegemónico que había ahí. Sí. Porque hay como Sí. niveles de hegemonía y tú ahí ya no eras tan hegemónica. Sí, exacto. Entonces, resulta que vamos con un grupo, nos asignan como una media agua que construir y estábamos terminándola ya y estábamos sentándonos a comer con la familia a la que construimos esa media agua, estaban muy agradecidos, por supuesto, no tenían nada que darnos, pero estaban dándolo todo por darnos unas platos de comida, no sé qué. Entonces, como que conversando con las personas, como que estaban en esta onda de, oye, pero háganse amiga de la gente. Conversen, como ya, estos cabros de 15 hagan años. currículum. Pues. Hagan currículum. Y una de ellas, una persona muy rubia, como muy ojos azules y muy simpática, muy tierna, muy amable, muy alegre, pero muy inocente, demasiado inocente, va y dice, pucha, es que mi abuela estuvo en el hospital el otro día, perdón, en la clínica. Estuvo en la clínica el otro día. Entonces la otra persona lo primero que hace es preocuparse, ¿cierto? La persona a la que construimos la casa empatiza directamente porque relaciona su experiencia de una persona enferma y piensa, hospital es horroroso, No va a salir viva no de hay ahí. atención, no va a salir viva como está, entonces se preocupa, no sé qué. Y la otra le dice, sí, pero ¿sabes que fue tan entretenido? Porque fuimos, a pesar de que estábamos tristes, nos compramos como unos cafés y unos chocolates en la cafetería y sabéis que nos sentamos ahí toda la tarde en la cafetería a esperar, como a que el doctor nos dijera cosas, y pese a que estábamos preocupados, estábamos muy contentos porque fue un contexto como de pasarlo en familia, ¿cachai? Entonces estaban en Grey Anatomy. Estaban básicamente Y en la Grace, persona a la en que el le mejor hacían la hospital casa de estaba en la Seattle. posta, en el mejor hospital de Seattle estaba Meredith Grey, estaba Derek Shepard. De hecho, decía que Derek Shepard acababa de decirle que todo iba a salir bien con su abuela, entonces como Eso que la después calmó. de toda la preocupación que tuvo, que fue como una media hora que le tardaron en atender, después salió Derek Shepard a decirle que estaba todo bien y en verdad, entonces como que contaba su experiencia como fue horrible, pero en verdad fue bacán porque pudimos compartir en familia. Y después de eso hubo un silencio largo. Un largo silencio. Que no pudo recuperarse, porque ¿cómo se puede uno recuperar de esa diferencia de cultura? Claro, porque cuando yo llevé a mi abuela y mi abuela se quebró la cadera, entonces se quebró la cadera a las 2 de la tarde y a las 4 de la mañana, cuando la vienen a ingresar, ella se había hecho pipí y como nosotros no sabíamos que se había hecho pipí porque ya le dio vergüenza contar, la enfermera nos empezó a gritonear y empezó a gritonear a mi abuela y a zamarrearla y a retarla y a desvestirla frente a todos y a decirle que la próxima vez tenía que avisar y que si no avisaba ella no la iban a atender porque no querían a viejas cochinas que no dijeran las cosas y mi abuela lloraba y al fin la estaban entrando, pero la galla la estaba insultando a ella y a mí por no haber avisado que mi abuela se había hecho pipí después de unas... habían horas. pasado más de 8 horas, mucho más. Habían pasado como 15 horas esperando. Entonces, esa es la realidad de la salud pública, digamos. Que uno está muy, lo que te decía, uno está muy a favor de la salud pública, sabiendo que tú te vas a morir allá y que nadie quiere ir allá, como decía Mañalich, por diversión ni para vivir un buen momento y que no está el doctor Shepard ahí. No estamos en Grey Anatomy ahí. Estamos con gente... Y después me retaron y me dijeron... El gallo que me llevaba en la ambulancia me dijo... Quédate callada y no aleguís. Porque si alegáis... No te van a atender. No te la van a atender. Y te la van a dejar que se muera. ¿A quién no Y le me han lo dicho esa advirtió, wea? y me lo advirtió ¿A quién no el le han tipo que dicho la eso? ingresó. O sea, está tan normalizado que es como... Se sabe, po. Se Se lo dice sabe. hasta el loco de la ambulancia. Tú Vos sabés estás que a favor no tenés de que la reconocer. salud pública, sí. Pero eso no significa que no reconozcas que es una mierda.
es una mierda que tiene que mejorar. Pero no podemos fingir que eso no está sucediendo hoy día en el Hospital del Salvador. ¿Qué quiero decir? Con todas sus letras, viejas culiadas del Hospital Salvador. Porque deberían mudar a la abuela que se quebró la cadera sin chistar. Porque esa es su pega. No tiene por qué insultar a la abuela. Somos hechos consumados. Somos hechos consumados. Este podcast es un hecho consumado. Tú eres un hecho consumado. Y este año es casi un hecho consumado. Este año está recién empezando, Pauloli. ¿Qué? El año pasado ya fue. No. Volvimos a empezar. No. Y estamos en el 1997 y Los Venegas se reestrena este año. Y también el Happening. Y tú estás cada día más Merlina. Vámonos. Soy Merlina que no he visto la serie yo. Está buena, está súper buena. Mira, ya. Si tuviéramos tele, la podríamos ver. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Oye, tengo show el jueves. Para eso debería haberles dicho todo el rato y nunca se los dije. Tengo show el jueves en vivo. Las entradas están en Comedia Play y en mi bio. Y vayan a ver el show porque va a estar buenísimo. Material nuevo. Estoy experimentando Yo muchas no me lo cositas. perdería porque la Su está haciendo un show desde cero que está demasiado entretenido. Así que no la abandonen. Vayan a verla. El jueves. Vayan a comprar sus entradas, inviten a esa persona, vayan a decirle un par de cosas, sobre todo si es cuica, sobre todo si apoya con la raíz, dile que, ¿sabéis qué más? Es que si está sufriendo esa persona y está pensando en irse a un retiro espiritual a la India, aprovecha de decirle que primero pase por su paso. A lo mejor algo cambia. A lo mejor algo cae, y monetizamos. A lo mejor valora su vida. Empieza a valorar todo lo que tiene y se le ocurre. Encuentro que los dos tenían razón y que los dos son malas personas. Ya, vámonos.